Buen día, Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Padre glorioso, te damos gracias en esta preciosa mañana. Padre bendito, por un día más de vida, por un día más de estudio. Y te pedimos, Señor, que nos guíes en tu dirección, Padre Santo, y que nos des a conocer lo que es tu palabra y lo que es tu voluntad, Padre bendito. Y ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, a amarte cada día más y a conocerte. En el nombre de Jesús, amén. Vemos, ¿verdad?, que ya David fue proclamado rey de Judá, ¿verdad? Ya vimos que ya llegó a ser rey de Judá, porque hubo la guerra, la batalla entre los filisteos y Saúl, y ya murió Saúl y sus hijos, pero solamente quedó un hijo de Saúl, ¿verdad? Entonces, David fue rey de Judá, y enseguida nos dice en el segundo libro de Samuel 2:8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Pues vemos que Abner, el general del ejército de Saúl, ¿verdad? Él quedó con vida. Entonces tomó a Isboset, el hijo de Saúl, ¿verdad?, que también quedó con vida, y lo hizo rey, ¿verdad?, sobre Israel. Y solamente David reinaba en Judá. Y fue el número de los días de David, que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Y de Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia. Y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos al lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Pues dice, ¿verdad?, que se encontraron los dos ejércitos, el ejército de David y el de Abner, ¿verdad?, el general de Saúl. Y que Abner le dijo, ¿verdad?, a Joab que maniobraran, ¿verdad?, los jóvenes enfrente de ellos, y así lo hicieron. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar Alcat Azurim, el cual está en Gabaón. Pues vemos, ¿verdad?, que ellos pelearon, se dispusieron a pelear, 12 de cada ejército, ¿verdad? 12 de Abner y 12 que era el de Isboset, ¿verdad? Y 12 del ejército de David. Entonces, que cada uno echó mano, ¿verdad?, de la cabeza de su adversario, y que todos cayeron a una, ¿verdad? Y la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner, sin pararse ni a derecha ni a izquierda. Pues vemos, ¿verdad?, que dice que estaban 3 hijos de Sarvia, y que Asael era ligero, ¿verdad?, de pies. Entonces empezó a seguir a Abner, Asael a Abner, y que no se apartaba, ¿verdad?, ni a derecha ni a izquierda. Estaba decidido a acabar con Abner. Entonces dice enseguida:
Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Abner le decía, ¿verdad?, que se apartara de él y que echara mano de otro y que agarrara todos sus despojos, pero Asael no quiso, ¿verdad? Seguía tras Abner. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Pues vemos, ¿verdad?, que él le daba pesar de tener que matarlo a Asael, ¿verdad? Porque pues anteriormente habían sido, ¿verdad?, del mismo ejército, pero solamente que se apartaron, ¿verdad? Algunos se fueron con David, pero habían sido compañeros. Entonces, le daba pesar a Abner matar a Asael, ¿verdad? Porque decía que como ahora miraría pues a la cara a su hermano Joab. Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza, por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió, en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner. Pues vemos que pues finalmente Abner mató, ¿verdad?, a Asael porque no paraba de perseguirlo. Y pues todos miraban, ¿verdad?, cuando pasaban por ese lugar, miraban a Abisai, miraban a Asael, perdón. Y dice que Joab y Abisai seguían a Abner, ¿verdad? Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Entonces Abner, ¿verdad?, pues reprendía a Joab, ¿verdad?, al ejército de David, que hasta cuándo los dejarían de seguir, que si la espada los consumiría, ¿verdad?, perpetuamente, porque pues que hasta cuándo dejarían de perseguir a sus mismos hermanos, pues porque son del mismo pueblo, ¿verdad? Son israelitas, todos son hijos de Israel. Entonces, era el pueblo de Dios y se consideraban hermanos, ¿verdad? Entonces, Abner le reprendía a Joab. Y Joab respondió, vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Pues dice, ¿verdad?, que pues le culpaba, ¿verdad? Ya, vimos en la lectura que Abner le dijo, ¿verdad?, que pelearan los 12 de cada ejército. Entonces, dice Joab que si no él no hubiera hablado, pues ya no hubieran peleado, ¿verdad?, contra ellos. Hijo, entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasaron el Jordán. Cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Pues vemos que pues el ejército de David, ¿verdad? Acabaron con más de los de Abner, ¿verdad? Fueron menos los que cayeron de los de David. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Pues vemos, ¿verdad?, que dice que seguía la guerra, ¿verdad? Hubo larga guerra contra los de Saúl contra los de David, ¿verdad? Pero David se iba fortaleciendo.
Y enseguida dice en el segundo del libro de Samuel, capítulo 3, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, su segundo Keliab de Abigail, el tercero Absalón, hijo de Amaca, el cuarto Adonías, hijo de Ahit, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itrem de Egla. Estos le nacieron a David en Hebrón. Pues vemos, ¿verdad?, que David tuvo varias esposas y cada una le dio un hijo, ¿verdad?, en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Pues vemos, ¿verdad?, que dice que se esforzaba, ¿verdad? Que se esforzaba Abner por el ejército, ¿verdad?, de Saúl, por la casa de Saúl se esforzaba. Entonces, el hijo de Saúl le reclamaba, ¿verdad?, que por qué se había llegado a la concubina de su padre, ¿verdad? Entonces, y dice, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Pues vemos, ¿verdad?, que se enojó y que le decía, ¿verdad?, que pues él se había hecho cargo, ¿verdad?, de la casa de Saúl, ¿verdad? Y ahora Isboset le hacía cargo del pecado de esa mujer, ¿verdad? Se molestó. Así haga Dios a Abner y aún le añada: así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Pues aquí fue cuando Abner, ¿verdad?, tomó la decisión de pasar, ¿verdad?, el reino, de traspasarlo a David, ¿verdad?, todo el reinado de Israel. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Isboset pues dice que le temía a Abner y no le pudo responder nada. Y entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo y he aquí mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Milca, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Pues ya le mandó decir, ¿verdad?, Abner a David que haría pacto con él, ¿verdad? Que ya que de quién era toda la tierra. Entonces, David aceptó y dijo que lo fuera a ver, pero que no fuera sin Milca, ¿verdad?, la primera esposa que había sido, que era la hija de Saúl, que se la llevara. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme a mi mujer Milca, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Y le mandó, ¿verdad?, a avisar también a Isboset que le restituyera a su mujer, ¿verdad?, que le había desposado David por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Beurim, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces se volvió, pues ella se la había entregado Saúl, ¿verdad?, a otro hombre que fue a Laís, cuando estuvo huyendo David de que Saúl lo quería matar. Entonces Saúl ya no quiso que fuera ella mujer de David, ¿verdad? Entonces se la entregó a otro hombre, pero ella era esposa de David. Entonces Isboset se la regresó, ¿verdad? Y Abner la llevaba para con David. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procuráis
que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Pues dice, ¿verdad? Que Abner habló con los varones, ¿verdad? Con los ancianos de, de todo Israel, que decía que Jehová Dios habló con David, ¿verdad? Que él le entregaría a todos los enemigos de Israel en manos de David, ¿verdad? Convenciéndolos para que todos aceptaran por rey, ¿verdad? Sobre todo Israel, para que aceptaran a David. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que haga contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Pues vemos, ¿verdad?, que Abner estaba acomodando todo para que ahora David fuera rey de todo Israel, ¿verdad? No solo de Judá, no solo de la casa de Judá. Entonces, vemos pues como Dios todo acomoda, todo mueve y usa por instrumento, ¿verdad?, para su obra a quien Él decide, ¿verdad? A quien Dios decide usar, y va acomodando todo para la obra de Dios, ¿verdad? Para que todo se cumpla, para que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, debemos, ¿verdad?, de estar conscientes y de estar informados, ¿verdad?, de lo que Dios desea, de la palabra de Dios, para que podamos, ¿verdad?, pues también empujar, ¿verdad?, hacia la voluntad de Dios y hacer todo lo que Dios desea, ¿verdad?, que hagamos nosotros, porque pues somos ¿verdad?, sus instrumentos, ¿verdad?, y somos su creación, y pues Él es nuestro creador. Debemos de obedecer, ¿verdad?, lo que Él manda. Y aquí Él estaba usando a Abner, que era pues, en realidad pues eran hermanos, pero eran enemigos, ¿verdad?, de un ejército y de otro, ¿verdad?, del ejército de Saúl y el ejército de David. Y en este momento pues Abner ya había tomado la decisión de pasar todo el reinado, ¿verdad?, a David. Y pues en realidad era la voluntad de Dios, ¿verdad?, porque Dios ya había ungido por rey a David. Y de alguna manera siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Él va a usar a quien Él quiera usar, ¿verdad? Entonces, hagamos la voluntad de Dios para que podamos, ¿verdad?, recibir sus bendiciones y podamos estar, pues también que nos proteja, ¿verdad?, protegidos con la protección de Dios, ¿verdad? Este es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga.